Hola, hola, hola gente, muy buenas tardes, bienvenidos a Juntos en Rec, una vez más. Miren, muchísima información hoy, ¿no? Bueno, desde lo que ha estado sucediendo en la mañana con los edificios públicos, las reparticiones públicas a nivel nacional, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde algunos gremialistas de ATE intentaban tomar las oficinas. Bueno, esta vez pusieron los caballos delante del carro y pusieron una protección, digamos, policial, como corresponde, para impedir el paso de aquellos que habían sido, de alguna manera... A ver, están hablando de cesanteado, no es cesanteado, lo vamos a aclarar en el segundo bloque in extenso, porque se confunde mucho a la gente, ¿no? Sobre todo los sindicalistas en nuestro país, con tal de no perder sus propios privilegios, mienten y mienten y mienten. Vamos a aclarar un poco ese tema. Lo cierto es que, bueno, se generó la tensión que justamente el país no necesita en estos tiempos. Por otra parte, vamos a hablar del aumento monstruoso, yo creo que el término cabe, de los medicamentos, algo que es vital, sobre todo para la gente de la tercera edad y de la primera edad también, ¿no? Porque hay veces que hay comorbilidades desde el nacimiento que de alguna manera requieren de medicamentos absolutamente costosos. Bueno, estamos hablando de aumentos siderales, lo vamos a explicar en detalle y cuáles son las consecuencias de estos aumentos. Porque está bien, yo creo en lo del libre mercado y todo lo demás, pero eso es tiempo y además eso tiene que ver con una cuestión cultural. Y ni los ciudadanos argentinos, digamos, culturalmente somos parecidos a algunos otros países vecinos, no vayamos al primer mundo, ni los empresarios argentinos son precisamente del mismo nivel, calidad e intención que algunos empresarios de otros países del mundo. Vamos a hablar también de la CGT, que está reunida para ver si hacen paro, si hacen huelga. Están medio como no definidos entre ellos. Pero después de 4 años de silencio y de no reunirse y de no amenazar con nada, bueno, ahora se les ocurrió a los muchachos esta historia. También hay un paro anunciado de Cetera para el día de mañana, ¿no? Para el día jueves. Un paro nacional que, por otra parte, habla de todo un poco menos de la educación. La dirigencia de Cetera, insisto, habla de todo un poco menos de la educación, que obviamente sabemos en nuestro país es paupérrima. También le vamos a contar qué pasó y cómo y por qué se produjo el tremendo terremoto en Taiwán, donde se cobró la vida de algunas personas y hay algunas otras personas heridas y algunas otras personas que todavía siguen buscando. Un terremoto de 7,5 en la escala de Richter. Pero nos vamos a ir a lo nuestro, a nuestro editorial del día de hoy, porque se habla de todo un poco menos de lo que a esta altura, a un sector muy importante de la provincia de Santa Fe, del sur de la provincia de Santa Fe, hablamos particularmente de la ciudad más grande que tiene la provincia, que es la ciudad de Rosario, ya como que la prensa se olvidó un poquitito, como que no se está sabiendo demasiado, no hay demasiada información oficial, pero de algún modo, digamos, queremos volver a esto, porque no queremos que quede en el olvido, que quede todo en la gran fotografía que se tomaron Bullrich, Petri, el ministro de Defensa, el gobernador de la provincia, y todo quedó ahí, ¿no? Quedó en la nada. Por eso mi editorial hoy lo he titulado Orden de cumplimiento imposible. ¿Por qué lo digo? Porque inundar las calles de militares implica severos riesgos. ¿Qué pasaría si un sicario la emprende contra una caravana o contra un soldado y pone en riesgo su vida? Si repele con su armamento militar a un civil, bueno, su futuro profesional y hasta su libertad se van a ver comprometidas.
Y allí saldrán la izquierda, el kirchnerismo, a hablar de genocidio, de nuevamente la gran represión, etcétera, etcétera. Bueno, miren, la situación en Rosario se ha vuelto grave por la escalada de violencia originada en el tráfico de droga. Algo que ha puesto nuevamente en discusión la cuestión del empleo de las Fuerzas Armadas en el combate de este tipo de crimen. Estando vigente la Ley de Defensa Nacional, que expresamente prohíbe la actuación militar en cuestiones internas, el gobierno dispuso que por ahora la acción de las fuerzas se limite al apoyo logístico. Hasta ahí, todo bien. Entre tanto, desde el Poder Ejecutivo se ha hecho saber la intención de suprimir la limitación legal para lograr poner en juego toda la capacidad posible del uso de la fuerza contra la creciente actividad del narcoterrorismo. Pero el uso de esta denominación adquiere plena validez desde el momento en que las organizaciones involucradas en la cadena de la droga comenzaron a actuar contra las personas, contra las empresas, las instituciones ajenas a su actividad, al solo efecto de sembrar terror. De eso trata la cosa, ¿no? Cualquier inocente puede ser asesinado al azar por manos mercenarias, como se ha comprobado recientemente en Rosario, donde se vive un clima tremendo, donde a las 9, 10 de la noche, una de las ciudades más importantes, con mayor actividad comercial, con mucha actividad nocturna, está desértica. Entonces, todavía sigue el problema. Y no entiendo por qué no se está ocupando la cosa como corresponde, porque las prevenciones han surgido desde dos frentes opuestos. Muchas voces del sector castrense han recordado el repudio y la persecución que han debido sufrir como consecuencia de la intervención contra el terrorismo en los últimos 70 años. Intervención que fue ordenada, recordémoslo, por el gobierno democrático, con la firma de Ítalo Luder, donde ahí nace el operativo Independencia en primer lugar. Todavía después de más de 40 años, permanece abierta la causa judiciales contra militares, y miren, muchos de los cuales se encuentran en prisión a pesar de no tener condena firme y de su avanzada edad. Imagínense, 42 años pasaron, súmenle, si ustedes tienen 30, 40, son gente por encima de los 70 años. Y del otro lado, de sectores identificados con posiciones de izquierda que aún guardan simpatía con el terrorismo, se resiste cualquier ampliación de la actividad militar. Las Fuerzas Armadas, lo hemos dicho ya, desde el mismo inicio de la idea, no están preparadas ni equipadas para enfrentar un terrorismo clandestino que no usa uniforme y que además actúa en zonas urbanas. La inteligencia solo se puede alimentar con la infiltración o con la delación y la confesión. Bueno, pero estas dos últimas cosas son muy difíciles que se produzcan voluntariamente. La objeción de información que permita evitar actos terroristas solo mediante la intercepción de comunicaciones. Y bueno, hasta ahora ha resultado ineficiente, evidentemente. Por lo tanto, la represión exitosa del terrorismo subversivo o mafioso puede derivar fácilmente en abusos o en el pago de justo por pecadores. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. En este marco no hay diferencia en el carácter de las fuerzas que el Estado utilice, sea policial o militar. Sin embargo, las Fuerzas Armadas están, de alguna manera, sujetas, quierase o no, a una mayor exigencia moral por parte de la sociedad. El claro riesgo de la utilización de métodos ilegales que impliquen la violación de derechos humanos no fue debidamente considerado al darles intervención y mandato a las Fuerzas Armadas precisamente
en la eliminación del terrorismo subversivo de los años 70. Había una razón más comprensible. Las formaciones especiales u organizaciones guerrilleras practicaban el terrorismo, pero también atacaban cuarteles y buscaban hacerse del poder político. Otra era la situación. Respondían además a una consigna internacional con epicentro en la Unión Soviética y Cuba. Eso lo marca claramente la historia y los hechos. La Guerra Fría tenía su variante caliente en toda Latinoamérica en aquellos tiempos. No fue casual que de una u otra manera las Fuerzas Armadas de Brasil, de Uruguay, de Chile y otros países de la región fueran impulsadas de algún modo a actuar contra aquel terrorismo. Los excesos y desviaciones se repitieron en esos países sin que en ninguno de ellos los militares hubieran sido formados para afrontar esa situación. Los procedimientos ilegales cesaron cuando el terrorismo fue vencido. Pero ha quedado la versión de que los líderes políticos que ganaron las elecciones convocadas por quienes vencieron al terrorismo fueron los héroes del retorno a la democracia. Eso no fue así. En fin, no justifica los medios, seguramente, pero si el terrorismo de los 70 no hubiera sido vencido, difícilmente habría democracia en los países que lo lograron. Eso está claro, ¿no? Sería todo un caos. Podemos citar ejemplos de algunos países que todavía viven esa circunstancia. Bueno, la acción del narcoterrorismo pone en crisis la seguridad, pero aún no la estabilidad de las instituciones de la Constitución Nacional. O sea, no hay razón para que las Fuerzas Armadas tengan que intervenir. No hay razones, por consiguiente, para que las Fuerzas Armadas sean puestas en juego para combatirlo, más allá del apoyo logístico que podrían llegar a brindar. Hasta ahí, y punto. Pero queda claro que en el presente no existen en las filas de las Fuerzas Armadas de la Nación ningún oficial, suboficial o soldado que hubiera estado activo en los años de la dictadura militar. Digo, de esto nadie dice nada, y esto es así, ya pasó. Por eso decíamos días pasados, ayer precisamente, al conmemorar los actos inherentes a la guerra realmente inaudita en Malvinas, decíamos precisamente que para eso las Fuerzas Armadas estaban, aún no capacitadas, estaban y debían ser, no en este caso, porque desde aquel entonces se ha denostado, desde la década del 70 me refiero, a las Fuerzas Armadas, desfinanciándolas, sometiéndolas a quienes resultaron ser los guerrilleros de aquel entonces, hasta hace poco en distintos cargos ejecutivos y hasta legislativos, recordemos, ¿no? ¿Quiénes fueron los jefes, precisamente los ministros de defensa en los periodos kirchneristas? Recordemos que algunas de las bancas de la Cámara Alta y la Cámara Baja estaba ocupado por exguerrilleros de Montoneros y algunos del ERP. ¿Esto es así? Digo, ¿qué fue el premio? Seguramente, no lo sé. Pero lo que se necesita son fuerzas federales y provinciales, pero capacitadas, y la decisión política de ir a fondo, de ir al hueso con los ideólogos y sicarios hasta donde su total aprehensión o exterminación en sus propias cuevas. Yo creo que es lo que hay que hacer. Anunciar, sacar fotos, vamos a hacer, vuelve a pasar lo que ya anticipamos hace bastante tiempo. Se corren de lugar.
no son tontos. Vos le debes decir, vamos a atacar, se corren del lugar. Lo que te hacer operativo sorpresa, como hizo desde el primer día el gobernador Puyaro. Después se fue desinflando. Yo creo que cuando ya intervienen, esto era como decía Perón, cuando formás este era el comité de crisis. Bueno, cuando formás una comisión y seguramente nada termina pasando, ¿no? Pareciera como que la cosa está laxa, como que en honor a la verdad la cosa se tranquilizó y no estaría pasando absolutamente nada. Insisto, la única alternativa, y para esto las fuerzas federales, en el marco de la Constitución y en el marco de la justicia, pueden actuar en consecuencia hasta las últimas instancias, repeliendo cualquier tipo de agresión o agrediendo precisamente esos focos o esas cuevas donde se está desarrollando este terrorismo, este narcoterrorismo. ¿Y saben qué, amigos? Solo así se logra la tan ansiada paz que los rosarinos merecen y recuperar definitivamente la pujante Rosario y sus alrededores, que alguna vez fue producto de la iniciativa privada y del trabajo en orden y en paz. Lo único que puede ofrecer como garantía absoluta de la libertad nuestra Constitución Nacional y sobre todo el Estado de Derecho, porque estamos viviendo, afortunadamente, en democracia.